estado los programas estos muy poéticos y muy bonitos, porque hemos hablado de música y sobre todo de grandes violinistas. Y yo quería hablar hoy de un gran violinista, muy jetón, que se llama Trump. Es que anoche por lo grave es como un chelo. Trompetista. Sí. Ayer lo estaba oyendo en su discurso cuando volvió de México. Un trombón. ¡Qué bárbaro! Puchica. Es decir, volvemos a la especulación de que hay una masa inculta que es la que lo apoya, ¿verdad? Pero pues que es increíble las estupideces que dice, ¿verdad? Es decir, es una detrás de otra. Y lo empático que es en la estupidez, ¿verdad? Porque se radicaliza sobre ciertos temas y hace, ¿cómo es que hace? Así. A veces parece medio El problema pajarón. es que la estupidez tiene un movimiento de estúpidos. Sí, sí, claro. Que lo van siguiendo. Sí, pero entonces me acordé que ha cortado, a propósito de estupidez, de la invitación que le hizo el presidente de México, ¿eh? Que pues, no tiene ni pies ni cabeza. Y en México las críticas han sido, pero durísimas, ¿verdad? Que tras que había perdido mucha popularidad, estaba en un 20 y tanto. Con esto yo creo que está al borde del colapso. Porque, pues, un disparate, Dios mío. Vos sabés de memoria que yo no he simpatizado en ningún momento con Hillary Clinton, por razones de diversa índole, ¿verdad? Yo no sé. Visualmente me siento una nota falsa en ella, no sé. Pero bueno, pero frente a este mamotreto, pelo rubio, estúpido, decir, es que no hay cómo. Vos decís como en Alajuela, no lo hagamos peor que lo más malo. Sí, yo no lo soporto al tal Trump, a veces me enferma cuando lo veo en pantalla, ¿eh? Con ese peinadito y sus gestos y sus estúpidos. Es que dice una yeguada detrás de otra, ¿verdad? Qué horror, ¿verdad? Lo delicado es el hecho de que tanta gente lo siga. Eso es absurdo, es lo que uno no entiende. Sin una razón, es decir, uno no puede intuir qué es lo que están pensando para seguirlo. Me recuerda aquella foto, una foto que pusieron hace poco tiempo en la red, que es dramática. En un gran estadio o algo así en Alemania, no se enfoca en el orador, sino en la concurrencia, sí. En el momento en que todos los asistentes hacen el saludo nazi. Ajá. Excepto uno. Hay uno que se queda, un obrero, pero eso no lo sabe uno hasta que se lo explica. Sí. Que desde luego, tiempo después fue detenido y fue víctima, pero dice uno, ¿cómo es posible que en esa concurrencia solo uno intuyera lo que iba a hacer? Lo terrible que era seguir a ese grupo, porque uno dice Hitler, pero no, tampoco que andaba solo. No. Y entonces comienza a pensar en esto ahora, porque si se da eso en Estados Unidos, ya hay explicaciones amplias sobre lo que está pasando en países como Hungría y Polonia, donde todos los fantasmas se están despertando. En uno de los países bálticos, no me acuerdo en cuál, prácticamente ya la desvergüenza es absoluta. En una celebración reciente desfilaron los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de ese país, no sé si lituanos o estonios no creo, pero con las condecoraciones nazis de alemanas. La Cruz de Hierro y todo. Sí, y ya cuando uno ve eso dice, aquí claro que hay una resurrección del... Y no es que va a ser un nazismo igual, no, es que hay cosas que pueden ser incluso peores, ¿verdad? Sí. Y eran condecoraciones bien ganadas, supongo, porque a veces en Europa y en México uno encuentra calles
donde venden condecoraciones. Sí, pues claro. Sí, Y uno las puede comprar si quiere. Sí. Oíme, aquí hay un señor que tiene y que vende condecoraciones también aquí en Costa Rica, en San José. Bueno, no voy a decir el lugar. Oíme, al final del programa de Trump de anoche, dijo que ahí tenía unas señoras heroicas, que tal y que cual, que quería que pasaran al escenario. Pasaron un montón de gordas y un tipo calvo y otro así, como 12. Y entonces, a ver, usted, venga por acá. Y le da el micrófono. Y entonces dice, vea, yo la verdad lo que quiero es recordar que a mí me mató un hijo, un inmigrante, lo dijo mexicano, pero ya todo, un inmigrante ilegal, etcétera, etcétera. Y fue muy doloroso. Y vean otra, que a mí me mató a mi esposo, un inmigrante. Todos eran el inmigrante el que le había matado a alguien, pero a 10. Y entonces, bueno, y al final como que los echan. Así ya cumplieron. Pero las muecas cogen el micrófono. Con ese teatro de este panzón, que me acordé de la estatua que le hicieron y que pusieron en el Parque Central, que duró 24 horas porque enseguida la quitaron. ¿No la viste? ¿Cuál? El desnudo. Sí, claro. Sí, qué bárbaro. Bueno, eso fue, y yo no sé por qué, yo le había pedido a mi nieto que me lo grabara porque estaba viendo el programa. ¿Vos pierdes tiempo? Sí, pierdo el tiempo. Sobre todo cuando no salgo, porque me interesaba mucho ver qué barbaridades. ¿Qué mentiras habíamos dicho? Sí. No, pero estuvo muy agradable el programa ese. Y entonces después me quedé viendo a Trump hasta tarde, pero viendo, digamos que disfrutando de las estupideces y se me ponía el hígado así, pero no podía dejar de verlo para poder hablar de eso. Es que no puede ser. Eso que decías vos el otro día, que eso demuestra que hay una masa ignorante, que apoya esa cosa que se llama Trump, ¿verdad? Porque es una cosa, es decir, no tiene forma humana, pero habla tanta estupidez, ¿verdad? Y eso sobre el dinero, y que esto, y que el otro, mi experiencia en tal cosa, porque solo yo, y hace así, yo sé, yo conozco eso. ¿Qué cosa, ¿verdad? Tal vez. Lo peligroso de eso es que está, por un lado, en un momento estuvo muy pareja las encuestas. En algún momento él iba aventajando, después bajó. Casi una diferencia que llegó casi al 10% con Hillary. Y ahora se volvió a acercar. Y está en el margen ese de error de 3-4%. En algunos lugares, cuando lo hacen. Bueno, a nivel nacional. Entonces, sí se ha acercado. Pienso que los debates que no han iniciado son los que van a ir marcando. Pero se la va a comer. De septiembre y ¿Por octubre. qué? Porque la otra hay que ver, no deja de ser educada. Hay que ver. Esa es gata brava, esa no es. Sí. No, claro, es una jugadísima. Sí, No, yo sé que es jugada. Pero le sale con un insulto, como dice, usted es una sinvergüenza, usted es una pilla, usted, ¿cómo habla? ¿Y qué va a contestar ella? Pero no, en esos casos yo creo que el efecto boomerang puede funcionar. Con respecto a la estatua esa del desnudo, que era grotesca, cuando yo la vi, me pareció grotesca. Sí, claro. Y claro, como no me gusta, pues yo pude haber pensado, qué vacilón, pero enseguida me vino a la mente una cuestión. ¿Qué pasaría si ahora en otro lugar de Nueva York o en otra gran ciudad ponen una de Hillary en esas condiciones? Sí. Entonces, a ver, ¿cómo por razones de equilibrio, ¿qué juzgaría uno, verdad? No me pareció que hicieran eso por el peligro de que a un exaltado le diera por replicar. No lo hubo hasta ahora. Como pasó con la esposa del
de origen cubano, que le sacaron la fotografía, al revés, salió una fotografía de la actual esposa de Trump cuando era exhibicionista y tal, desnuda, y a Trump se le ocurrió que eso lo había hecho, y entonces le sacó una esposa muy, muy sencillito, pero una foto también que fue maquillada, fue hecha, porque eso se lo probaron. Sí, es peligroso, y sobre todo con ese que no tiene escrúpulos. Claro, claro. No. Claro, ahí se está jugando con fuego de cualquier cosa que se haga, que tenga un carácter, digamos, innoble, puede llevar a consecuencias serias. Aún así uno siente como que ha bajado la intensidad de la campaña, ¿verdad? En Estados Unidos, como que no ha bajado. Eso no quiere decir que no se den patadas por debajo de la mesa, pero como que ha bajado el ritmo. Yo creo que están esperando el encuadre para los debates. Sí, está encima. Ya está encima. Bueno, y van ¿Cuándo son los debates? Ahí lo están anunciando. Creo que empiezan ahora en septiembre, pero son 3 debates presidenciales y uno con vicepresidente y nada más, y se acaba ahí. No son, tampoco es gran cosa. No es una continuidad de todas las semanas. Son 3 temas seguro y jale. Al estilo de ping-pong, que es ahí. Pregunta-respuesta muy corta. ¿Verdad? Pero bueno, va a ser interesante. Eso de la impresión que tenemos de que ha bajado la campaña, pues habría que ver cómo es que el sistema de prensa nos está filtrando las cosas. Eso siempre pasa, ¿verdad? Que hay un juego de los medios de que uno no puede discernir bien. El otro día estaba viendo una historia de algo que yo no sabía. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el otro día lo comentábamos, que la gran primera batalla de carros blindados, de tanques, así de extraordinaria, fue la de Kursk. Y resulta que lo que aclara esta lectura de la que estoy hablando es que ¿cómo se llama el general ruso? Zhukov pudo tener una experiencia monumental en una batalla de tanques, pero en Manchuria contra Japón. Pero enorme. Y de ella no se habla. Entonces, claro, si uno mira, ahora vengo a esta altura no tiene importancia porque ya la guerra terminó y tuvo el resultado que tuvo, pero entonces comienza uno a explicarse. Puede que Stalin ni siquiera se hubiera percatado de que la magnitud de aquello, pero lo cierto es que cuando dio la orden de que viniera el contraataque, sabían cómo era la cosa, a pesar de que su equipamiento era inferior al de los alemanes. Fue el número de tanques que participó en esa batalla es enorme, pero es un número asombrosamente grande, ¿verdad? Entonces dijeron, mira, es un detalle que la prensa occidental y probablemente la oriental también no le dieron importancia, quizás por la región en que ocurrió. Pero viera qué interesante es esa cuestión. En política pasa lo mismo, ¿verdad? No le lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos países de Europa Central, donde se están fraguando, digamos, gobiernos autoritarios. Hay que ir a expulgar mucho para darse cuenta, ¿verdad? Ahí hay una situación bastante difícil. Hungría y Polonia principalmente, ¿verdad? Bueno, el autoritarismo resurge. El autoritarismo resurge en Europa. Y el neofascismo, a pesar de la Segunda Guerra Mundial. La historia siempre se repite, ¿verdad? Ese fenómeno histórico. Se les olvida la barbarie y un montón de cosas y empiezan como a resurgir lo que pudiera ser en un momento determinado virtudes y entonces se elaboran. Mientras no se repita como tragedia.
Eso es el problema. Bueno, es que ese es el dicho, ¿verdad? Que se repite como comedia, pero... Sí, claro. Es que... Por ejemplo, las guerras mundiales, la primera y la segunda. Después de terminar la Primera Guerra Mundial era muy familiar el dicho de que la última de las la última gran guerra o algo así, sí. La guerra que terminaría con las guerras. Sí. Y fueron 20 años nada más y vuelve a empezar y peor. Bueno, 20 años para la segunda, sí, para claro. La segunda. Sí, claro. Y esa Primera Guerra Mundial, que se llama Mundial, fue muy europea. Sí, claro. Fue europea, claro. No sale de Europa. Sí. Al final, pues, la participación americana. Pero digamos, bueno, porque se meten, y además claro. Porque se meten contra Rusia en ese momento. Pero en ese momento. Es una guerra en el escenario europeo, no tiene ningún tiro fuera de Europa. Tuvo, ¿cuánto fue? 14 millones de muertos. Hay un autor... La Segunda Guerra Mundial, esa sí tiene un carácter mundial. Esa sí, claro. Va a África, a Asia, solo América no, el continente americano, ¿verdad? Y tiene 52 millones de muertos, 4 veces más. Sí, qué horror, ¿no? Eso sí es una guerra. Es una... La humanidad no ha dejado de pelear desde que surge como civilización, que empieza el desarrollo humano organizado en las sociedades. De inmediato se producen estos debates entre uno y otro que desembocan en guerras, ¿no? Y se puede pensar en los armamentos que hay ahora, guardados, listos para ser usados. Si fueran usados todos, acaban con el planeta. El desastre. Sí, claro. Ya no habría quien lo contara. Sí, simbólicamente vivimos en una, voy a usar el término, guerra constante. En un pleito constante. Por supuesto que podemos tener guerras de naciones y de estados y podemos tener las guerras de las personas, ¿verdad? Nosotros tenemos 4 millones de personas y un poquitillo más. Y la Corte Suprema de Justicia recibe al año 1 millón de pleitos. 1 millón. Es un dato que nos había dado a nosotros don Paulino Mora antes de morir. El presidente de la Corte. Eso es lo que se atiende en volumen al año en trámites judiciales. Es decir, uno por cada 4 habitantes. Sí, aquí todo el mundo vive en pleito. Claro. Es una guerra social que vivimos sin darnos cuenta. Sí, así es. Eran 990,000, algo así, yo redondeé, pero digamos, bueno, en época en que estaba Luis Paulino vivo, ahora ya haber aumentado. Alguien podría decir que, bueno, además de eso, hay grupos que tienen arsenales más grandes que otros. Sí, claro. No, es tremendo, es tremendo. La verdad es que hablar de... Cuando se enfoca ese problema, cae uno casi en la desesperación, porque casi que como que el mito de que el haber evolucionado hasta tener un cerebro más eficiente nos dio la oportunidad de pensar mejor las cosas y resolverlas. Menos monástico, a propósito de monos, ¿no? De monasterio. Pero yo no sé. Eso que no usamos plenamente el cerebro. Sí. O lo usamos demasiado. Porque finalmente... En la parte tanátola, la tanatofílica nada más. Sí. ¿Cómo se llama? El impulso de muerte, ese que... Como que el miedo a la muerte individual hace que entonces busquemos una manera de pretender que en la manada somos inmortales. A propósito de muertes y eso, la otra vez que hablamos de duelos, alguien me recordaba un día de estos que había habido otro duelo. Y yo soy testigo de eso también, que fue allá por el año 67 entre Jorge Urbina y Fernando Berrocal, que acababa de salir de la Federación de Estudiantes. No sabía eso. No. Fernando Berrocal sale de la Federación de Estudiantes, una semana después es presidente, algo así, de la Asociación Costarricense de Gerentes, y entonces Jorge Urbina publicó una carta furiosa contra él y se retaron a duelo. Sí. El cuento es, según me lo narraron otra vez,
que Fernando estaba empeñado en el duelo, ¿verdad? Y Jorge no. Pero tuvieron que poner los padrinos para ir a resolver el asunto, ¿verdad? Entonces ya se reunieron y entonces dijeron, bueno, es que este es el único camino, es el duelo. Dice, pues sí, pero Jorge no quiere. Bueno, pero como no quiere, entonces vos, como sos el padrino, tienes que asumirlo. Claro. Dice, no, espérate, voy a ir a convencer a ese carajo. Sí, claro. Por supuesto que nunca hubo duelo. Yo el último que recuerdo fue el de Frank Marshall con Sergio Fernández, ¿no? Ese sí, yo recuerdo alguna. No, es que me lo contaron a propósito de lo que habíamos hablado nosotros, me recordaron ese otro intento de duelo. Cuando dos fulanos, digamos, en Landayure se enojan por alguna, quítame ya esas pajas y se van a la plaza a darse de trompadas, nadie dice que es un duelo, pues es un duelo. ¿Va? Sí, pues sí, claro. No, nada más para quienes nos oyeron y vieron, Jorge Urbina fue dirigente estudiantil, después abogado, después sí, claro, embajador, fue uno de los embajadores nuestros en el pleito de La Haya, muy importante. Sí, claro. Bueno. No, por eso no hubo duelo porque habrían perdido el abogado, de La Haya. El abogado y el embajador en Europa. Yo tuve a Jorge que venía de Europa, lleno de pelo y de barba y todo, con el hijo de Roberto Fernández, con Rodrigo Fernández. Y llegaron a El Salvador y entonces los tuve en la casa ahí porque Roberto me había escrito, que me había llamado, ¿no? Que por favor, que si los... porque venían hechos un desastre, no tenían ya dinero ni tenían nada. Jorge era un tipo muy talentoso, ¿no? Sí, claro, y con buen humor. Sí. Esa la fue en Cel, creo. Sí, claro. Los Urbinas son. Bueno, no es del barrio del Carmen. No exactamente, no. Yo lo pongo un poco más arriba. No, es que yo no me acuerdo exactamente dónde era, pero los Urbinas no eran del barrio del Carmen. No. Tenían suerte, no eran del barrio. O se la perdieron. Bueno, ya nos están exigiendo el aterrizaje. Se perdieron la suerte a la abuelense.